Ok, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a nuestra web conference del día de hoy. Hola Franci, ¿cómo estás? Ahí sí ya me estás escuchando, muy bien. Por favor, baja la manito, le das clic aquí donde voy a compartirles primero escritorio. Listo, perfecto. Listo, Franci, ¿cómo estás de nuevo? Mira, Franci, por favor, dale aquí donde está esa manito, dale clic para que se baje la manito. Eso quiere decir que no tienes preguntas, a menos que tengas preguntas y te activa el micrófono. Listo, perfecto. Entonces quiere decir que tienes preguntas, así que ya tienes el micrófono activado. Cuéntame, Franci, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, al parecer no estás cerca de tu computador. Bueno, ok. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar comienzo a eso. Perfecto, listo. Muchas gracias. Em, Vamos a dar comienzo a nuestra web conference. Como es costumbre, vamos a chequear qué es lo que tienen que hacer para estas evidencias, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle al horario, donde dice schedule, y en esta parte nos va a aparecer que la actividad se acababa el día de ayer. Ok, la actividad número 1 se acaba el día de ayer, 19. Y hoy empezamos la actividad número 20. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta actividad que dice What did I do yesterday? Interactive activity, memorable moments, unblock my favorite vacation. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos del día de hoy 20 hasta el día 26 de agosto 20. Y la web conference es la que tenemos momento, que es el de agosto 20 de 8 a 9 pm, es la web conference. Entonces, vamos a empezar con las evidencias de la actividad número 2. Entonces, en la evidencia de la actividad 2, recuerden, como lo dije en la primera web conference, que donde encontramos esa web conference, nos vamos a Online Sessions, que lo tienen aquí al lado izquierdo, le damos clic, y ustedes les van a aparecer estas carpetas. Ustedes van aquí a Web Conference Recording, le dan aquí, y les aparece eh, la web conference de la actividad número 1, en la cual se explicaban los temas de contables, incontables. Tienen dos opciones, pueden darle clic aquí para que puedan abrir su video, o más fácil le dan clic a este video que es en YouTube y automáticamente lo pueden ver. Este es el mismo link, pero que se los cree de dos formas para que sea más fácil para ustedes, pero es exactamente el mismo. Lo pueden ver y ahí les explico qué es lo que deben hacer con la plataforma, les explico exactamente todo lo que deben hacer al comenzar con la plataforma, cómo bajar el material, cómo subir una evidencia, cuáles son las evidencias para la actividad número 1, si es que no lo han estudiado, lo pueden ver y eso mismo va a aparecer cuando terminemos nuestra web conference del día de hoy, va a aparecer la actividad número 2. Muy bien. Ok, entonces nos devolvemos. Vamos a la actividad número 2, aquí al lado izquierdo, y aquí nos van a aparecer. Nos aparece el material que dice Downloadable Version, que es la versión descargable y también la de multimedia, que eso también lo explico en la actividad número 1. Muy bien, siempre tenemos que darle clic aquí para estudiar el material. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en la primera evidencia? La primera evidencia dice, What did I do yesterday? Esta actividad, toda la unidad, se enfoca en pasados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les voy a dar explicación el día de hoy en cuanto a pasados. Para bajar el material de la primera actividad, que es esta, What did I do yesterday, le vamos a dar clic en esta partecita de aquí. En esta parte tienen como un link azul. Lo tienen en inglés y lo tienen en español. Es exactamente igual. O le dan aquí arriba o le dan aquí abajo. No importa. Le vamos a dar clic. Ahí nos va a bajar un archivo de Word, que es el que nos está bajando aquí a mano izquierda inferior. Entonces, cuando ustedes le den clic allí, les van a dar espera de unos minuticos, unos segundos, para que vaya bajando. Y ahí nos van a dar las instrucciones de lo que debemos hacer en esa actividad. Listo, un segundo, ya está descargando. Listo, ya descargó. Entonces le damos clic y nos va a abrir. ¿Ok? Entonces, muy bien. Un segundito, cogemos esto, vemos esto desde aquí.
¿Listo? Y nos abre este. Cuando nos abre este, perdón, cuando nos abre nos va a dar aquí el botoncito de habilitar edición. Le damos clic, habilitar edición, y ahí sí podemos editarlo. Es un documento en Word. Aquí ustedes tienen unos cuadritos, unas fotos con unos verbos en presente, que son como los que tenemos aquí. Wake up, get up, take a shower, brush my teeth, shave, dry my hair, brush my hair, comb my hair, put on makeup, y así ustedes los van chequeando y los van leyendo. ¿Qué es lo que nos dicen? Tenemos que hacer al menos 10 oraciones con los verbos en pasado. Tenemos que, aquí nos dicen, en inglés, desde aquí hasta acá. Y con español, desde acá hasta aquí. Entonces no tenemos excusas de no entender porque tenemos tanto en inglés como en español. ¿Vale? Entonces, nos dicen que con estos verbos basados en estas figuritas que tenemos aquí, tenemos que escribir al menos 10 oraciones, expresando lo que hizo y lo que no hizo durante los días típicos. ¿Ok? Entonces tenemos que escribir los verbos en pasado, si son afirmaciones, y en negaciones colocamos el didn't y el verbo normal. Y eso lo vamos a escribir aquí. Nos dan un ejemplo. I woke up at 6 a.m. I didn't wake up at 6 a.m. Negativo, positivo. Lo hacemos acá. ¿Ok? Después de haber estudiado pasado, obviamente, y de haber estudiado el material. Y ahorita les doy las explicaciones. Cuando ya esté listo, lo guardan en su computador, se van a su plataforma, le van a dar clic aquí, What did I do yesterday? ¿Qué hice ayer? Así como ustedes lo han venido haciendo, o sea, subiendo sus materiales, le dan aquí, examinar en equipo, buscan el archivo que ustedes ya deben saber dónde lo guardaron. ¿Ok? Digamos que tuviéramos esto, vamos a colocar cualquier archivito. Tengo este archivo, digamos que fueran estos. Entonces le doy a abrir y aquí ya me subió, ¿sí ven? Y ya, cuando ya esté, le vamos a dar enviar y automáticamente les va a llegar a su email un aviso que su actividad fue entregada. Eso quiere decir que ya la recibimos nosotros de instructores. Aquí no le voy a dar enviar, pues porque no necesito enviar nada, le voy a dar cancelar, pero ustedes le van a dar enviar. Muy bien. Esto, perfecto. Segundo, está como lento internet, pero bueno. El caso es, vamos otra vez aquí en actividad números. Entonces, esa es la primera evidencia. Entonces vamos a la segunda. Dice Interactive Activity Telling Story. Usted le van a dar clic aquí. Bien. Y ahí nos va a salir una actividad interactiva. Y nos van a dar las explicaciones. Si queremos, le podemos dar aquí Translate y nos va a traducir todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Y nos va a aparecer en español. Si no, le dejamos igual. Le damos Next. ¿Qué es lo que vemos? Este chico le va a leer una historia al otro chico y si lo hacemos bien, el niño se va a dormir. Si no, pues no se va a dormir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren lo que está iluminando es este librito. Y él le dice, ok, let's read a story. Ok, vamos a leerte una historia. Y él está súper feliz. Entonces le vamos a dar clic, la historia, ¿verdad? Y aquí tenemos la historia. Entonces, con los verbos que hemos estudiado, que van a estudiar ustedes van a escoger qué verbo cuadra. Entonces aquí dice, once upon a time there was a prince who lived alone in his palace without wife, without children. ¿Y cuál creen ustedes? Has, he have, he had, his. Estamos hablando en pasado, como él tenía un cisne, mírenlo aquí, a swan, es esto. Pasado, has es presente, have es presente, is es presente, así que será have. Después teníamos, in his lake that he, que colocamos. Este es presente, este no existe, es este. Was in every afternoon. In fact, this one was very special. He did turn, eso sería como para preguntas. Turn es presente, turns es presente, turn es pasado, ¿verdad? Y le damos verificar. Y nos aparece en verdecito, quiere decir que está bien. Pero digamos que le vamos a colocar a propósito un verbo que no es. One morning he, decimos,
arrives, arrived, arrive y arrive. Esto no existe. Digamos que escogemos este. ¿Listo? Escojamos unos que estén mal. Estos que estén mal, este está mal y este ah, está mal. Cuando le damos verificar nos va a aparecer rojos. Como esto. Miren, rojo, 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 rojo. ¿Vale? Así que está mal. ¿Ok? Y así seguimos. Cuando terminemos la historia, la idea es que pues lo hagamos bien y cuando terminemos la historia pues vamos a pasar la actividad. Eso es lo que vamos a hacer en esa actividad. Bajamos un poquito. Ahora tenemos Memorable Moments. Lo mismo, le damos clic a ese botón azulito, ese link azulito, y ahí nos va a descargar un archivo. En este caso es un archivo PDF. En ese nos va a pedir que le damos unas preguntas y las contestemos en forma de audio. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Tenemos que contestar estas 11 preguntas que tenemos aquí. ¿Vale? 12, perdón. Estas 12 preguntitas. When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Naciste? ¿Cuál fue tu primer colegio? ¿Cuándo comenzaste el colegio? Todo eso. Entonces, ustedes las van a tomar aquí, ¿verdad? Van a colocar aquí con su información, no con la información que tienen de ejemplo, sino con su información real. Después, lo que van a hacer es que se van a grabar. De la pregunta y respondiendo. Por lo menos, ustedes dicen, When were you born? I was born in 1937. Where were you born? I was born in Bogotá. What was your first school? My first school was... When did you start school? I don't remember the year. 81, I guess. I don't remember. Listo. Y entonces aquí dicen cuándo comenzaron el colegio, cuándo todo eso, y ya está. Y eso lo envían. ¿Listo? Entonces van a enviar dos archivos. Envían este archivo y el de audio en un solo intento, porque como solamente tienen habilitado un intento, si lo intentan enviar en dos, no van a poder. Así que lo guardan en su computador, graban el audio, lo guardan en su computador, y después me lo envían. Pueden utilizar el audio, pueden utilizar su micrófono, sus manos libres, es el que estoy utilizando yo en ese momento con el computador. Pueden utilizarlo con cualquier programa que ustedes necesiten, pero por favor que quede en MP4. Si en algún momento tienen problemas, pueden utilizar esas aplicaciones que hay en línea como Bucaro o Spotify. Colocan aquí Bucaro, León, Times Post Recorder, dan aquí activar Flash, también está listo. Problemas técnicos. ¿Sí? Bueno, esto les funciona, chicos. Un segundito y miramos a ver si podemos. Le damos aquí. Si les pasa eso, ponenme como en mi caso. Esto de nuevo. Entonces, chun, chun, chun. Le damos a clic aquí. Le damos, dice que habilitar. Entonces, generalmente le dan clic y le aparece un botoncito que dice permitir, le dan clic y listo. Pero si no, le damos clic aquí a esta parte, que es lo que está bloqueado. Le damos a administrar. Le damos este hacia este lado. ¿Ok? Y listo, enter. Perdón. Bueno, listo. Y ahora le damos clic y aquí nos va a aparecer permitir. Le damos permitir y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando queramos grabar, le vamos a dar aquí click to record. Le damos clic y ahí grabamos lo que necesitemos y él nos va a generar un link. Copiamos ese link, abrimos una nueva pestañita, verifiquemos que sí esté funcionando y si sabemos que ya está funcionando, pues nos vamos a nuestra actividad y enviamos nuestro archivo y en comentarios pegamos también el link de audio y listo. Si tienen algún problema con la grabación, si no, pues lo hacen como ustedes deseen. Eso es de Memorable Moments. Ahora, la última evidencia que tenemos que hacer es Blog My Favorite Vacation. Lo mismo, le damos clic aquí, en esta parte donde dice Click Here to Download. Le damos allí, va a bajar un archivo PDF. Y ahí tenemos que hablar sobre mis vacaciones favoritas. A dónde fueron, qué hicieron, con quién fueron, los lugares que visitaron, las actividades que hicieron.
Iniciaron de medios de transporte, colocar algunas fotos. Aquí nos dice que puede ser irreal, pero en verdad es mejor coloquen fotos reales porque es de su vida. Después es importante hacer eso. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, en un ejemplito y como no. Pero pues ustedes lo van a colocar con sus fotos, sus ejemplos. La idea es que aquí coloquen verbos también en pasado, que es lo que vamos a estudiar en unos segundos. ¿Vale? Cuando ya la tengan, la guardan en su computador y de la misma manera que expliqué al principio, pues la vamos a enviar. Y listo. Eso es todo lo que deben hacer. No tienen que hacer absolutamente nada más en cuanto a la actividad número 2. ¿Vale? Muy bien. Así que en este momento tenemos César. Bueno, hola César, ¿cómo estás? Francis creo que se fue. Sí, como que se fue. César, por favor, ¿me haces un favor? Me dices si me alcanzas a escuchar bien o no, con un chulito así aquí por este lado donde te estoy mostrando. Si es que sí, le das clic a este chulito verde. Si es que no, por favor, dale esta cruz rojita. ¿Escuchas o no me escuchas? Por favor. Sí, listo, perfecto. Listo, muy bien, César. Entonces continuamos. César, ya acaba de explicar qué hacer en todas las evidencias. Así que si tienes algún tipo de pregunta, pues me la haces, aprovechando que no hay nadie más, y te la puedo contestar. De otra manera, pues también puedes ver la web conference cuando se genere el día de hoy, después de que terminemos su web conference. Se va a generar en un par de horitas, y ahí pues encuentras toda la explicación de nuevo. Muy bien. Listo, entonces César, por favor, quita el cholico tú otra vez. Entonces te das aquí, lo vuelves a dar aquí o donde dice ninguno. Ya está. ¿Listo, César? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a dar explicación de pasados. Pues los pasados en inglés relativamente son fáciles. En el colegio generalmente uno le dicen que se tiene que aprender un montón de cosas y bueno, sí, hay que utilizar un poco de memoria. Pero en cuanto a gramática tienden a ser más fáciles que en español. ¿Ok? Ya miramos el porqué. Primero, tenemos que mirar es, a ver, miramos aquí. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer es abrir el material de estudio. Eso lo tienen aquí, esta es su plataforma, es igual a su plataforma, le van a dar clic en actividad 2 porque es la que estamos comenzando. Y aquí donde aparece este muñequito mono, rubio, le vamos a dar clic aquí, donde dice Downloadable Version, versión descargable. Le damos clic. Va a descargar un archivo PDF en el cual van a encontrar muchas actividades y ejercicios y explicaciones sobre el pasado. Tenemos lo primordial. Decimos, tenemos verbo to be en pasado, fechas, pasado simple, temporal moments and connectors. ¿Ok? Listo, entonces vamos a comenzar con eso. Ustedes bajan y aquí tienen toda la gramática, cuándo se utiliza, cuándo no se utiliza, qué es. Entonces la idea es que ustedes vayan leyendo esa información. Pues no la vamos a leer hoy, pues porque no tiene sentido si ustedes la tienen en su plataforma, pero les voy a dar explicaciones sobre eso que tienen ahí, un poco más condensado. Entonces ustedes si se dan cuenta, aquí tienen un montón de información. ¿Listo? Eso es del verbo to be hasta ahorita. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos fechas. Entonces vamos a ver lo del verbo to be. Primero acá. Entonces vamos a dar aquí. Entonces, ¿qué era conferencia interior? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a tener en inglés los mismos sujetos. Tienen I, he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Recuerden, en presente cuando era he, she, del verbo lo cambiaban, lo que utilizaban en preguntas duidas, que eso es lo que pues ya en este momento ya deben conocer. Pero ¿qué pasa? En inglés, ustedes van a utilizar otro colorcito, ok, el verbo, ¿vale? El verbo es una acción. Entonces, digamos, yo trabajo, van a colocar I work, pero ¿cómo hacemos para saber si es pasado o si es presente? Porque aquí parece presente, dice I work, he work,
He works, entonces debería ser works cuando es con S, si estamos hablando en presente. Pero como estamos hablando en pasado, lo único que tenemos que hacer es que le vamos a colocar a ese verbo que tengamos, le colocamos una ed. Esta regla nos va a cubrir casi que el 80% de todos los verbos en inglés. Así que, pues, es relativamente fácil. Cualquier verbo que tengan, le colocan ed y se acabó el problema. Y ahorita les explico unas excepciones que se llaman verbos irregulares. Pero por lo menos si tienen un verbo, es así. Y lo mejor de todo es que es con el mismo. Con todos los sujetos es igual. Con he, con she, con it, con we, con you, con they. Lo mismo. Le colocamos el verbito work. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta ed tiene tres clases de pronunciación. La primera es que ustedes siempre tienen que escribirlo ed, ¿ok? O sea, toca colocar el verbo ed y ya estamos hablando del pasado. Pero esta ed jamás se va a pronunciar esta e. Esta e nunca se pronuncia. Sí se escribe, pero no se pronuncia. Entonces, ustedes tienen verbos como este que termina en K, en P, en H, ¿ok? Y en S. Son los más generales, ¿ok? Son los que cubren mucho. Entonces, si ustedes tienen estos que terminan en K, en P, en H o en S, lo único que tienen que hacer es que esta ed que tenían aquí, ¿ok? Se va a pronunciar como una T. O sea, esta ed se va a pronunciar una T. Ya no se va a pronunciar S. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Ed, ed, ed y ed. Aquí hay que repetirle la P porque cuando termina una palabra, un verbo en este caso como consonante, antes hay una vocal y antes hay una consonante, consonante, vocal, consonante, se le tiene que repetir la última consonante en inglés, cuando son palabras monosilábicas, o sea, una sola sílaba. También se puede para palabras un poco más largas, pero ahí sí ya tenemos que mirar acentos y eso. Pero por el momento, palabras corticas le colocamos eso y ya. Si ven, aquí se escribe work y con ed. Entonces, en español uno diría worked, pero jamás se va a decir así. ¿Cómo sería? La ed se pronuncia como una T. Entonces decimos worked, stopped, washed, kissed. ¿Ok? Kissed, washed, stopped, worked. ¿Quieren que pronuncie una T? No pronuncie. Pronuncie como una T, no pronuncie de otra manera. Entonces, importantísimo. Ahora bien, si ustedes tienen palabras que terminen en D, como need, si ven una D, o como wait, termina en T, por supuesto, ustedes tienen que escribirle la ed, ¿cierto? Ed, ed, pero estos terminan en D o terminan en T. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ed no se va a pronunciar ed, nunca se pronuncia ed. En este caso se va a pronunciar como si fuera id, como una i cortica. Entonces vamos a decir need, need it, wait, wait it. ¿Listo? Y el resto de palabras, si no termina en K, en P, en H, en S, en D o en T, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 6 nos tenemos que aprender. Si no terminan en esa, fácil. Le quitamos la E en la pronunciación, en la escritura sí toca, pero digamos clean. Clean. Si bien esta N no es ninguna de estas cuatro, ni de estas dos, es fácil. Obviamente le vamos a colocar la ED porque toca, porque es la regla, pero esta E no se pronuncia, como si no existiera. Que no existiera. ¿Cómo se pronuncia esto? Colocamos la E. Clean. Si fuera follow, ¿verdad? Miren, esto W no es ni K, ni P, ni H, ni S, ni T, ni D, ¿cierto? Entonces, colocamos la ED, toca, pero esta no se pronuncia. Entonces, como quería, follow. Si tenemos esta, play, pasa lo mismo. Y no es ni K, ni P, ni H, ni S, ni T, ni D. Entonces, ni D, ni P. Entonces, como quedaría, se escribe, pero no se pronuncia, play. Y ya está. Y eso cubre todos los verbos. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos hablado es que le tenemos que colocar esta ed, ¿vale? En la escritura, toca para que sea el pasado. Pero muchas veces cuando uno va a hacer preguntas en pasado, uno va a utilizar este did. Este es el auxiliar. ¿Para qué sirve un auxiliar?
para evitar cambiar verbos y para saber si es preguntas, si es negación, todo eso. En presente ustedes se acuerdan que era do y does, pero en pasado es más fácil porque es did para todo el mundo. En presente uno tenía que saber si era estas personas o no, era he, she, o era you, o era we, o era you, pero en pasado es did para todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando aparece did, igual que en presente simple, el verbo no lo podemos cambiar. Así que esto ya no existe, no se puede cambiar el verbo. Entonces, ¿qué nos quedaría en pregunta? Algo así. Did I work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? ¿Sí? Él trabaja, nosotros trabajamos. Trabaja, él trabaja, yo trabajo. Es una pregunta. Si fuera negación, más fácil todavía. Colocamos este did después de la persona. Colocamos este did, lo colocamos aquí. Quedaría did, pero como negación, didn't. Entonces, ¿cómo quedaría? I didn't work, he didn't work, we didn't work, you didn't work. ¿Sí ven que no cambió? El verbo no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos el did y el didn't. Cuando tenemos esas dos palabritas que se utilizan en negaciones, preguntas, ¿ok? El verbo jamás cambia. Pero las oraciones anteriores eran afirmaciones, ¿cierto? Entonces, como eran afirmaciones, ahora aquí un poco, digamos, en este caso, quitemos esto de aquí. Perfecto. Entonces, cuando eran afirmaciones, sí se les colocaba esta ed, ¿verdad? Porque ya no tenemos el did. Pero si fuera did, ¿qué hacemos? Esto se nos va. Y es pregunta. Y si fuera negación, pues fácil. Este ya no existiría. Este tampoco. Colocaríamos aquí didn't, negación. Y este tampoco me existe. ¿Ok? I didn't work o you didn't work. Y ya está. Ahora bien, eso es para algo que se llaman verbos regulares. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo que siga una regla. Por eso se llama regular. Y la regla es que los verbos en pasado se les coloca ed. Pero a todos nosotros en el colegio nos han dicho que nos tenemos que aprender una lista de verbos irregulares. ¿Qué es algo irregular? Algo irregular quiere decir que no cumple la regla. O sea, que no cumple la regla de ed en pasado. Esos son verbos que nos tenemos que aprender. ¿Ok? Son verbitos que nos tenemos que aprender de memoria. Entonces no es muy difícil si uno dedica su tiempo, ¿ok?, para aprenderlos. Pero si no le dedica un tiempo, pues sí, de pronto quizás se nos va a complicar un poco los verbos, aprenderlos. ¿Ok? Pero pues no va a ser el caso con ustedes. Yo sé que los van a aprender muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, ustedes van a tener un verbo, digamos como comprar. Buy. Eso es presente, ¿verdad? Pero recuerden que aquí en afirmaciones hay que cambiar el verbo. Cuando eran regulares, era ed. Pero como ya no necesitamos regulares, sino son irregulares, o sea, eso sí tenemos que aprendernos. El pasado de buy es bought. Se pronuncia así, bought. No se dice bought. Yo sé que en español uno tiene la O y la U y uno tiende a pronunciar O, pero en inglés esto se pronuncia O. Es como un símbolo fonético que van a encontrar en los diccionarios cuando tengan uno así al revés. En escritura eso quiere decir que se pronuncia O. Aquí tenemos bought. Si quisiéramos decir él compró algo, entonces decimos he bought a sweater. ¿Ok? O él compró pantalones. ¿Ves? And, y le quitamos este de aquí también, porque no podemos decir a pants. Okay, pants. He bought, dice, we bought, you bought, they bought, todo el mundo bought. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos esto? Porque recuerden que en afirmaciones el verbo lo tenemos que cambiar. Si es un verbo regular, con ed. Si es un verbo irregular, pues el pasado del irregular. Pues tenemos que aprender de memoria eso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de saber cuándo se le pone una ed o no se le pone una ed al verbo? Pues hay una listica de verbos, ¿ok? Una listica que ustedes van a tener que es presente, pasado y pasado participio. Nos tenemos que aprender esa lista. Cualquier verbo que no esté en esa lista, fácil, le colocamos en pasado ed y se acabó el problema. Pero si uno no se aprende el listado, pues va a ser mucho más difícil saber a cuáles le pongo y a cuáles le pongo ed. Entonces, por esa razón, en este caso, tenemos que colocar el verbo en pasado. Muy bien. Ahora, si fuera una pregunta, recuerden que cuando eran preguntas utilizamos la palabra did, ¿cierto? Y si utilizábamos did,
aquí sabemos que es una pregunta, el verbo jamás lo podemos cambiar, o sea que este no lo podemos utilizar, tenemos que utilizar este. Es como quería, did you buy, okay, did they buy, y así, eso ya no sirve. Digamos, tenemos make, que es hacer, make, y el pasado es made. Si tenemos el did, sabemos que el verbo no lo podemos cambiar, así que este no nos sirve. Lo que utilizar es este. He or she or we or they or you. Fuera una negación. Recuerdan que en negaciones estábamos hablando, necesitamos también el did, vamos después de la persona. Did, pero negativo. Didn't, y el verbo igual, no lo podemos cambiar. Así que prácticamente los verbos tenemos que aprendernos el pasado de los irregulares, es solo y exclusivamente para utilizar afirmación. Porque en negaciones uno utiliza el verbo en presente y en preguntas también utiliza el verbo en presente. Entonces, eso sería en cuanto a los verbos en pasado. Del verbo, bueno, les voy a explicar el verbo tú, ya se los explico, pero esos eran los otros verbos que tenemos aquí. Un poco en el material. Ustedes pueden ver ese material y lo van a tener aquí, miren, es este. Aquí tienen verbos en pasado. ¿Sí? Wash termina en H, ¿cierto? Entonces se pronuncia con T. Washed. Call, called. Con D. Cook, cooked. Open, opened. Close, closed. Watch, watched. Uno se pronuncia con T, otros no. Recuerden que cuando termina en H se pronuncia con T, H. Cuando termina acá también. Cuando se termina en P. El resto simplemente se le coloca la D. Estos eran los verbos. Ahora, y aquí están reglas de escritura. ¿Ok? Entonces, si termina en E, solamente se le coloca la E. ¿Ok? Si termina en O, pues se le agrega ED sin problema. Play, ED. Cry. En este caso, ustedes tienen Y. Y antes hay una consonante. Por esa razón es que se le cambia la Y por una I latina, porque termina en Y y antes hay consonante. Si pasa eso, le cambiamos I latina y después la ED. En esto tenemos lo que les comentaba ahorita. Consonante, vocal, consonante. Entonces le repetimos la última consonante y ahí sí le agregamos la N. Excepto cuando tengamos X. X, miren, no se coloca doble X. Si tenemos X o W, no pasa eso. ¿Ok? Estos son los regulares, lo que acabamos de mirar la explicación. Recuerden que ustedes pueden parar el video cuando ustedes quieran, cuando vayan a mirarlo de nuevo, y ahí pueden obtener más información. Y aquí nos tiene una lista de presentes y pasados. Entonces, break, broke, buy, que es el que estábamos utilizando por aquí, este de acá, buy and bought, bring and brought, catch, caught, choose, chose, y así. Van mirando toda esa información. Ahora, ustedes siguen y van a ver ejemplos. ¿Ok? Aquí tienen ejemplos en afirmación, no tienen negación como lo estamos mirando, did not or didn't. ¿Ok? De pronto es un poco pequeño. ¿Listo? Que quieren preguntas, ¿sí ven? Did I paint my house? Did you break the window? Que si rompiste la ventana, que si hablaste español en clase, que si ella, bueno, no tú, sino él. Que si aquí en did he, que si él habló español en clase. Did she watch a good movie? Que si ella vio una buena película. Y así ustedes van colocando eso, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes vayan mirando bien cuáles son los verbos en pasado. En YouTube ustedes van a tener muchos tutoriales de pasados, entonces es bueno que sean curiosos y que pues puedan mirar esos tutoriales y así van a entender muchísimo más. Ahora les voy a mostrar, un segundo, el verbo to be. Entonces, en el verbo to be ustedes ya saben que es el verbo ser o estar. Es que para he, para she y para it, en presente el verbo to be, present, es is, ¿cierto? Para we, para you y para they es are, ¿cierto? En presente. Pero ¿qué pasa? En pasado pasa algo muy parecido, miren, y s, ¿cierto? Le colocamos la s. Pero ahora lo vamos a colocar WA. Esto es was. Este es el pasado de is. Pero con los mismos, con he, con she, con it. Y con are vamos a utilizar lo mismo. Pero el pasado es were. Ya no es are es presente.
Entonces, ¿cómo quedarían? Were. Pero este es lo mismo que are y este was es lo mismo que is, ser o estar. Si ustedes saben utilizar el is y are, pues automáticamente ya van a saber cómo se utiliza was y were. ¿Ok? Es de la misma forma, las preguntas exactamente igual, las colocamos antes de la persona. Digamos, si van a decir que si ella estaba cansada. Was she tired? Y es una pregunta, ¿ok? O negativa. She wasn't tired. ¿Ok? Y es una negación. ¿Ok? Y con were lo mismo. Nosotros no estábamos allí. We weren't there. ¿Por qué? Porque estamos diciendo nosotros no estábamos, ser o estar, que es este mismo verbito que tienen aquí. ¿Ok? Entonces ese no tiene mucha ciencia, la verdad. Pero también lo tienen aquí en explicación. Miren cómo lo tienen acá en preguntas. Dicen, when were you born? En este es cuando naciste, ya no significa ser o estar, pero es una excepción. Aquí tenemos otro, bueno, miramos este, what was your first job? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Es del verbo to be. Y si tenemos cualquier otro verbo, pues utilizamos did con el verbo que quieran. ¿Es un verbo o una actividad? Como buy, get, do, fall in love, finish, sort, todos los que tienen aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque necesitamos saber cómo se utiliza la gramática para poder hacer nuestras evidencias. Y aquí tienen vocabulario, ¿vale? Importante que lo vayan mirando. Ahora, tenemos unas palabras que se llaman conectores, connectors. ¿Para qué sirven esas palabras? Estas sirven para unir oraciones. Que no nos suene como tan poco natural cuando estemos hablando en inglés, que nos suene como una lista de mercado. O tiene una oración, después otra, después otra. Nos va a quedar mucho más fácil unir las oraciones con esas. Entonces, so, miren aquí, primera, vamos aquí. So, así. Ok, o entonces. Because, así como lo tienen aquí, perdón, because, ¿por qué? Y aquí tienen sus traducciones, but, pero, although, aunque. Y ahí ustedes pueden utilizar sus conectores para utilizar, por lo menos, si van a decir, yo comí aunque no tenía hambre. Entonces, I ate although I wasn't hungry. ¿Ok? Y así, ustedes van a tener varios. La idea es que ustedes lean su material, escriben bien, entiendan cuándo se utiliza, cuándo no se utiliza, todo eso. Y que tenemos medios de transporte, porque hay una evidencia que ustedes tienen que escribir cómo fueron a sus vacaciones, ¿ok? En qué medio de transporte, si fue en avión, si fue en auto, si fue en moto, de qué manera fueron a sus vacaciones. Entonces, toda esta información les va a servir. Y también les preguntan actividades que ustedes hicieron en vacaciones. Aquí tienen varias. La idea es que este material les va a dar mucha información. ¿Sí? Y tienen práctica extra. Tienen ejercicios de comprensión, ejercicios de aplicación, tienen varios. Si ustedes van leyendo este material, se van a dar cuenta que van a entender y van a aprender muchísimo. Tienen ejercicios. ¿Sí? Entonces, vayan leyendo todo ese material. Ahora, algo que nos faltó al principio fueron las fechas. ¿Cómo vamos a utilizar esas fechas? Las fechas generalmente ustedes las van, como la tienen aquí, las van a dividir. Digamos, coloquemos esto aquí y colocamos un pantallacito, un segundito. Eso. Entonces, aquí ya tenemos la misma imagen. Ahora, si ustedes tienen esto, digamos, 1700, los 1700, lo dicen como en dinero, 1700, 70 es como si ustedes lo dividían aquí. No tanto como dinero, en dinero dirían 1700, pero en este caso es como le den 17 y aquí la 2, ¿ok? Ok. En este caso lo dividimos también. Entonces decimos 19 en un lado y 83 en otro. Miren, 19, 80, 19 aquí y 83 acá. Aquí. Pero los que vienen del 2000, ustedes pueden decirlo generalmente 2000, como en este caso. 2004 o 2014. Pero también se puede dividir, como si quisiéramos decirlo. Decimos 20 o 4. 20, 14. ¿Sí? Decimos 20 y después 14. Pero si queremos los dividimos. Lo más común es que los dividamos, ¿ok? Esos son para las fechas. Entonces, aquí tenemos información sobre las fechas. ¿Ok? Y entonces nos van a decir cómo decir las fechas. Y eso también lo necesitamos pues para
poder escribir nuestras evidencias. Entonces, decimos marzo 7. Cuando vamos a decir marzo 7 o alguna fecha con el mes, decimos el mes, decimos March, y en este caso utilizamos los números ordinales. ¿Qué es un número ordinal? Es un número que nos expresa el orden, que es primero, que es segundo, que es tercero, que es cuarto, que es quinto. Entonces, cuando estemos utilizando ese tipo de números, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que mirar es que después de esos números en particular, ustedes le tienen que colocar unas palabritas. O en este caso, ustedes tienen el número 1, número 2 y el número 3. Ahora vamos a decir 1, 2, 3 porque estamos diciendo es primero, segundo, tercero. Vamos a decir first, aire, second, third, el quinto también cambia, decimos fifth, y esto es una TH. Y de ahí para arriba hasta millones, simplemente lo que vamos a hacer es copiar el mismo número, digamos 6. Decimos 6 y le colocamos esta TH. TH. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, 86th. ¿Ok? Y así, le colocamos la TH y ya está. Por eso ustedes tienen aquí 7 con TH. Dicen marzo 7. Como si era un séptimo, pero en inglés se tiene que decir así. Entonces, March 7th. Y recuerden que eso podemos decir 1600. Or 7th of March, the 7th of March, 1600. ¿Qué sería? Este sería el día, perdón, el mes, el día y el año. Recuerden que el año los dividimos. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Este es el mes. Entonces decíamos que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sería June, y aquí es 22. Entonces decimos 20, 20, 20, y es un 2. Utilizamos esta palabra en second. ¿Ok? Le colocamos ND. Porque cuando decimos de 1, decimos 1 ST, porque es first, como los dos últimos. 2 second, ND, porque miren que es como las dos últimas. Y 3, pues cogemos las dos últimas, entonces third, y así. ¿Ok? 4, fourth, sería normal con TH. Colocan 4 y después le colocan la TH y ya está. Y esas son las fechas. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes estén con su material, ya leyeron todo el material, lo verificaron muy bien. Después se dan aquí donde dice Multimedia Version. Todo esto es antes de hacer sus evidencias. Todo esto es lo que les va a dar el conocimiento para que puedan desarrollar sus evidencias fácilmente y pues, que vayan a entender. Ya, las actividades interactivas. En este caso, ustedes van a ver distintos bolitas aquí en la parte de arriba, donde se les explica distinta información. Entonces, pero esta información es la misma de las que ustedes miraron en el material interactivo. Entonces aquí dice Introduction y ahí va a aparecer toda la información. Mira, dice 1 a 38. Si ustedes se dan cuenta, es la misma información que ustedes estudiaron. Así que cuando la vean, pues ya va a ser mucho, mucho más fácil para ustedes. Después, ya terminamos de leer todo eso. Nos vamos aquí, Contextualization. Vamos a tener ejercicios, pero son los ejercicios que ustedes tenían allí en la plataforma también. Entonces ustedes los van desarrollando. Después nos vamos, Comprehension. Tienen ejercicios también. Ustedes deciden verdadero, falso, todo eso. ¿Ok? Pero para este momento ya va a ser mucho más fácil para ustedes porque ustedes ya han leído el material, ya se han dado su tiempo para leerlo. Y hacen lo mismo con práctica 1, en varios ejercicios. Miren, 1, 2, 3, 4. Y práctica 2, lo mismo. 1, 2, 3, 4. Tienen distintos ejercicios. Después nos vamos aquí a Practice 3. Tienen más práctica. Si siguen haciéndolo, tienen 1, 2, 3. Y así la idea es que ustedes vayan leyendo ese material. ¿Ok? Cuando ya lo terminen, ahora sí están preparados para empezar a enviar sus evidencias. ¿Vale? Recuerden que esas evidencias tienen un solo intento, así que por favor, cuando vayan a subir los archivos, subanlos completos. Así que voy a abrir preguntas, espacio para preguntas. La persona que tenga dudas, me levanta la manito. Recuerden que me la pueden levantar por aquí, dándole clic a esta manito. Eso quiere decir que tienen preguntas y yo les activo el micrófono para
para que puedan hacerme la pregunta. ¿Ok? Así que, preguntas chicos, chicas. Listo, Jason, tienes una pregunta, entonces te activo el micrófono que lo tengo por aquí. Listo. Te escuchamos, Jason. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Bueno, no te escuchamos, así que por favor conecta el manos libres a tu computador o para que te podamos escuchar. Mm, Bueno, parece que nos estás escribiendo. Listo, ok. Le pregunto sobre el pasado de I am. El pasado de I am, ¿te acuerdas? Sí, en esta parte no se los escribí ahí, pero ¿te acuerdas el pasado de he, de she y de it? Que era was. El de I es exactamente igual. Así que es más fácil porque antes I era con am, he era con is, she era con is y it era con is. Pero ahora I, he, she va a ser con was, pero se utiliza de la misma manera, exactamente igual. La misma forma de hacer preguntas que se pone antes del sujeto, la negativa se coloca con not y ya está. Pero es exactamente igual, es was. Van a decir, yo estaba en casa ayer. Dicen, I was at home yesterday. ¿Listo? ¿Sí que me he entendido, Jason? ¿Me colocas por favor un chulito para saber si sí me entendiste o no, o si no, para darte otra explicación? Ok, listo. Entonces sí, simplemente es was y ya está. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? Listo, entonces, lo importante es que ustedes vean las web conference, tanto la de la actividad número uno como esta de actividad número 2. Y ustedes ahí van a encontrar datos importantes para que puedan desarrollar sus evidencias, pues muy fácil, ¿ok? Así que en el momento que terminemos con la web conference, ustedes le van a dar clic aquí donde dice Online Sessions, aquí arriba al lado izquierdo, en Online Sessions. Le van a dar aquí donde dice Web Conference Recordings. Ya le va a aparecer la grabación tal cual como está acá. ¿Ok? Generalmente el sistema se toma unas horitas para poder hacerlo, ¿ok? Así que pues yo de ustedes pues lo intento ver mañana ya con más calma y ahí ya lo van a encontrar. ¿Ok? Para que puedan ver sus web conferences. Esta es la web conference de la actividad número uno. Ahí se explica qué es lo que deben hacer en la actividad número uno, cómo enviar sus evidencias, todo eso. Si no, también pueden ver el de la actividad número 2, que sería este. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Levántenme la manito la persona que tenga preguntas. Listo, Francis. Te activo el micrófono, ya lo tienes activo. Por favor, háblanos. ¿Y qué pregunta tienes? No te escuchamos. No, Francis, la verdad no te escuchamos. Así que, por favor, si no tienes activo el micrófono, entonces escríbenos un mensaje y yo te lo contesto. Hola, Hola, Francis, ¿cómo estás? Ya te escucho. hola, profe. Una pregunta. Profe, las conferencias siempre van a ser en las horas de la noche. Las conferencias sí, o sea, tú miras el horario, mira, espérate, te lo coloco por acá. Entonces mira, aquí tú le vas a dar aquí en esta parte donde dice schedule, aquí arriba a la mano izquierda, y si te das cuenta aquí tienes los horarios. Entonces mira, tienes la primera fue en agosto 12, la segunda es la de hoy, que es en agosto 28 a 10, la otra en agosto 27 de 8 a 9, también de la noche, y la última también de 8 a 9 de la noche. Pero recuerdas que si no puedes asistir a una web conference,
puedes ingresar aquí a Online Sessions a mano izquierda y le das clic aquí a Web Conference Recording y te va a aparecer esto. ¿Sí? Te van a aparecer ahí las grabaciones. Okay. O sea, el día que no pueden, no, o sea, califican participación o algo así. No, para nada. O sea, no se califica participación. Estas Okay. web conferences Ah, solamente son para las personas, digamos, que quieren ingresar y hacer algún tipo de pregunta, pero que si no pueden, por X o Y motivo, simplemente ven la conferencia en línea y ya está. ok, gracias, profe. Listo, vale. Listo, chicos. Y les recuerdo, porfa, que vayan enviando sus evidencias. Espero que ya tengan todas sus evidencias enviadas. Verifiquen en mis calificaciones. Si ustedes se van a su plataforma va a quedar así en esta parte donde dice Evaluation My Grades. Les aparece o My Grades o mis calificaciones. Ustedes le dan clic allí y aquí les van a aparecer, en esta parte de derecha les va a aparecer una A o una D o un palito así. Quiere decir que tienen un palito así como se ve aquí, quiere decir que no han enviado su evidencia. Estos números que ven aquí, estos nunca les va a aparecer o no les va a aparecer al principio nada aquí. Es porque esos son los resultados de aprendizaje. ¿Qué es eso? Es como la nota final de cada actividad. Si ustedes envían todas sus actividades, pues les va a aparecer el numerito con A. ¿Ok? Pero las evidencias que tienen que enviar son las que dicen aquí evidence, 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 evidence. Pero mire que ese numerito no tiene ninguna evidence. Así que es decir que eso no lo califiquen ustedes, sino lo califico yo. Lo tienen que enviar ustedes, me refiero. Pero a mí no me dirán evidence, 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 y aquí otro numerito. Esos son los resultados de aprendizaje. Van a ir allá y ahí ven sus evidencias. Entonces, chequear por favor que las estén enviando. No demorarse tanto enviando sus evidencias, porque si no, va a llegar el final de la formación y no han enviado todas sus evidencias calificables. Listo, chicos, así que si no hay ningún tipo de pregunta, pues muchísimas gracias por asistir. Recuerden, cualquier tipo de duda, pues ingresen al grupo de WhatsApp, por allí se pueden comunicar conmigo. Y si, pues, cualquier pregunta la pueden hacer también en el grupo y sus compañeros les van ayudando. Si en algún momento ellos no encuentran la respuesta, pues entro yo a facilitarles la respuesta que tengan sobre cualquier duda. ¿Ok? Así que, pues para que se pueda generar la grabación, les recomiendo por favor ir saliendo de la sala para que se vaya generando automáticamente esa grabación. Muchísimas gracias por eso. Recuerden, empezar a enviar todas sus evidencias y pues, hablando tanto por el grupo de WhatsApp como por los canales normales. ¿Ok? Un abrazo para todos y bye.